Y vamos a iniciar con la presentación de nuestra colega de Costa Rica, Olga Marta, quien va a comentarnos un poco la experiencia de su país en el tema de la medición de la migración interna. Adelante, Olga. Gracias. Les decía que me gustaría comenzar la presentación señalando un poco cuál fue la magnitud del censo de Costa Rica. Rápidamente les voy a contar. Nosotros estimamos censar un total de 4.650.000 personas y un total de 1.300.000 viviendas. El empadronamiento lo realizamos en una semana, fue un empadronamiento individual, casa por casa. Tuvimos la participación de los educadores y personal docente del MEP, quien tradicionalmente es un personal que ha apoyado la labor censal en Costa Rica. El operativo censal, propiamente lo que fue el trabajo de campo, contó con aproximadamente 35.000 personas. La boleta censal duró aplicándose en un hogar promedio de 4 miembros por hogar, unos 30 minutos. El censo fue realizado entre el 30 de mayo y el 3 de junio del año 2011 y más o menos se logró contabilizar una inversión por habitante de 2.000 colones, lo que equivale cerca de $4 aproximadamente. Bien, dentro del proceso que siguió el instituto para hacer lo que denominamos la definición temática del censo, señalar que, hicimos actividades que en general son las actividades que comúnmente realizan los países, como revisar las experiencias de censos nacionales, de censos internacionales, hacer la revisión documental de estudios varios sobre censos, sobre todo dando énfasis a los estudios y recomendaciones internacionales. Se consultó a académicos, expertos nacionales e internacionales, se tuvo la ventaja de poder contar por lo menos con 3 asesorías internacionales. Se hizo una amplia consulta a usuarios mediante la aplicación de 2 metodologías que tal vez si nos da tiempito vamos a ahondar sobre ello. Una fue mediante la aplicación de un cuestionario y otra mediante conversatorios con los usuarios. Una vez que tuvimos esto, procedimos a diseñar preguntas censales y hacer las correspondientes pruebas y ajustes finales derivados de las mismas pruebas que realizábamos. Dentro del proceso de consulta a usuarios, como les decía, la modalidad 1, que fue aplicar un cuestionario dirigido a todas las instituciones del sector público, municipalidades, ministerios, instituciones autónomas, semiautónomas, la empresa privada, recogiendo principalmente cuál fue la experiencia en el uso de los datos censales, qué información censal utilizaron, qué información censal requerían, qué información censal consideraban que había estado ausente y era necesaria y pertinente. Y ahí nos llevamos varias sorpresas, ¿verdad? Porque encontramos que en las instituciones públicas, gubernamentales, lamentablemente nuestros usuarios, nuestros funcionarios desconocen un poco lo que es información censal de lo que no es información censal. Entonces, recibimos un sinnúmero de temas interesantes, importantes para cada institución, temas faltantes en las instituciones, pero que lamentablemente no eran temas censales, ¿verdad? Cerramos esta actividad devolviéndole al usuario el resultado de la evaluación de temas que hicimos y explicándoles un poco por qué sí o por qué no su tema podía ser considerado en términos de una boleta censal y remitiéndolos incluso a qué tipo de estudios podrían ellos estar realizando para obtener sus temas, ¿verdad? Porque partimos del hecho de que si las instituciones los solicitan es porque los necesitan y no los tienen a la mano. Entonces ahí, hicimos un ejercicio muy bonito, que se podía ir para encuesta de ingresos y gastos, que se podría ir como para las encuestas de hogares, que podían ser estudios especiales a profundidad y tratamos de orientar un poco al usuario en ese sentido. Pienso que ahí fue un ejercicio en el que quedan satisfacciones porque todo lo que sea capacitar
a usuarios, es trabajo adelantado, trabajo muy valioso. Otra forma que nosotros utilizamos para obtener la temática censal fue conversatorios con usuarios especializados en algunos temas. Entonces, acá la modalidad fue traerlos al INEC y conversar con ellos acerca de el tipo de pregunta censal que tradicionalmente se ha aplicado en el tema, las limitaciones, los beneficios, hasta llegar a un replanteamiento de cada una de las preguntas en las temáticas sensibles que denominamos nosotros, como por ejemplo el tema de la discapacidad de los pueblos indígenas, de la población afrodescendiente, de temática en general sobre censos, el tema de vivienda y el tema de género también. Una vez que logramos consolidar toda esta gama de temas, nosotros, bueno, le hicimos una evaluación no más allá de la que recomiendan, ¿verdad?, los expertos, y sobre cada uno de los temas tratamos de respondernos las siguientes preguntas. ¿Se trataba en realidad de un tema de interés nacional y de alta prioridad social? ¿Se necesitaban datos sobre el tema para pequeñas zonas geográficas? ¿Determinamos si existían fuentes más indicadas o más idóneas para la investigación de ese tema? Si el tema se podía traducir en preguntas fácilmente comprensibles para todos los declarantes y para los informantes, esto en función de que a veces el tema es interesante, podría ser investigado en los censos, pero, o en otros estudios, pero en un censo no, porque no es una pregunta no es un tema que con una sola pregunta se pueda obtener información fiable. Y por otra serie de razones y circunstancias, no calificaban como temas censales. Por último, si se trataba de un tema que se prestara a comparaciones nacionales o internacionales, y si el tema finalmente era útil para apoyar la toma de decisiones en el campo socioeconómico, demográfico, y que apoyaran principalmente las políticas públicas. En cuanto al avance de resultados que hoy día tenemos, les cuento que, bueno, ya el INEC ha procesado datos. Nosotros hicimos el censo en junio, ya en diciembre estábamos dando las primeras cifras preliminares. Acá hicimos una publicación de resultados que denominamos cifras básicas preliminares de población y vivienda, y contiene, como su mismo título lo dice, información, bueno, fue información muy básica, ¿verdad?, sobre la cantidad de población, sobre la cantidad de las viviendas, el tipo de viviendas y población desagregada por provincia, cantón y distrito y sexo, no más de eso. Ahorita estamos preparando la publicación que ya va a contener datos definitivos, va a ser una publicación que va a contener al menos 1 o 2 cuadritos sobre cada uno de los temas censales. Esperamos que no se nos quede ninguno. De hecho, las tabulaciones que tenemos, bueno, están preparadas para dar información sobre cada uno de esos temas. Siempre información básica, elemental. Esta la queremos editar en mayo en mayo de este año. Ahorita nosotros nos encontramos en un proceso de consolidar la base de datos. Entonces yo creo que ya en esta semana o la próxima ya podemos tener nosotros, debemos de tener ese insumo para poder salir avante con esta publicación de cifras definitivas. Y bueno, ya también antes de finalizar este semestre tenemos compromisos ya adquiridos, que es editar 3 tomos. Uno sobre las características demográficas y sociales de la población, un segundo tomo que va a contener todo lo referente a las características económicas de la población, y un volumen sobre las condiciones y situación de las viviendas y de los asentamientos humanos en el país. Estos 3 tomos estarían saliendo conjuntamente y se espera o está programado su edición en el mes, bueno, para este semestre. Ya para el siguiente semestre, y dependiendo también de los recursos asignados al instituto, que no están como muy seguros todavía para el segundo y finalizar el segundo semestre, tenemos programado un sistema, la realización de un sistema de indicadores municipales disponibles en CD. Es un sistema interactivo muy lindo, muy utilizado por los municipios, en donde ellos pueden ahí hacer sus propios cuadros,
cruzar información, hacer sus propios mapas y empoderar un poquito a esos usuarios, ¿verdad? Que no tengan que depender de que necesito un dato, entonces tengo que acudir al Instituto de Estadística para que me generen A o B variable, ¿verdad? En eso queremos trabajar muy fuerte y es un proyecto que tenemos pensado ahí con los municipios. Obviamente la base de datos en línea mediante el sistema Redata, aunque hay experiencia en eso es un trabajo grandecito que queremos también sacar para el segundo semestre. Bueno, información en el sitio web, el plan de tabulados especiales que los usuarios siempre solicitan. Esperemos que en esta ocasión soliciten menos, porque lo que queremos es empoderar a ese usuario, ¿verdad? Para que ellos mismos puedan ser generadores de su propia información. Y bueno, otros productos censales como son el marco muestral de vivienda, las proyecciones de población y un elemento novedoso que en nuestro caso de los censos de Costa Rica, por primera vez casi vamos a tener información geoestadística, ¿verdad? Porque por primera vez nosotros digitalizamos toda la cartografía. Dentro de las actividades de difusión, también como es natural y tradicional en los censos, lo que nosotros hicimos fueron actividades previas y posteriores a brindar los datos censales. Dentro de lo previo, pues comunicados de prensa escrita, televisiva, radial, entrevistas, reportajes, presentaciones a usuarios, hicimos afiches lindísimos que quedaron y bueno, difundimos bastante. Hicimos mucho uso de lo que fue la tecnología, la página web y las redes sociales. Diseñamos muchos productos también con el logotipo del censo, lapiceros, papelería, etcétera, camisetas. Se desarrollaron unas actividades muy bonitas y bastante provechosas con el sector educativo, propiamente con los estudiantes de primaria, de kinder, de secundaria, y elaboramos productos especiales para llegarles a ese estudiantado. Para los menorcitos hicimos juegos de mesa, hicimos un cuento ahí bonito. Con los mayores hicimos una mini boleta censal para que entre los mismos alumnos se pasaran y se hicieran preguntas, y ir un poco familiarizando al estudiantado con el tipo de temas censales y preguntas que podían estar llegando a sus hogares. Ya una vez que se entregan los datos, igualmente los damos, es tradicional en el Instituto de Estadística y Censos dar todos los datos que salgan de estadísticas oficiales mediante comunicados y conferencias de prensa. El dato se da a conocer al público mediante una conferencia de prensa siempre. Después queda una serie de presentaciones para los técnicos y profesionales que han trabajado en cada proyecto, que se dedican a ir informando y difundiendo los resultados de cada estudio en las diferentes organizaciones públicas, sobre todo en las universidades, al sector académico, a los estudiantes. En esta ocasión, igual que en el Censo 2000, se está trabajando fuertemente en la realización de un simposio. Ya el INEC ha recibido cerca de 60 ponencias sobre investigaciones que utilicen necesariamente los datos censales. Entonces, esta actividad, bueno, se va a estar llevando a cabo en septiembre próximo y se espera que también sea un buen aporte para el análisis y sobre todo para el uso de ese dato censal que vamos a dar. Tenemos también un programa fuerte de capacitación con funcionarios públicos municipales a quienes queremos enseñarles a utilizar los datos del censo y estamos montando ahí todo un programa de capacitación para trabajar con ellos. Ahora sí, en lo que se refiere a los temas incluidos en el censo que permiten investigar la migración interna, en los últimos 6 censos de Costa Rica se han aplicado las 3 variables fundamentales, como lo son el lugar de residencia habitual, el lugar de nacimiento y el lugar de residencia hace 5 años. Eso nos permite, bueno, determinar los movimientos interprovinciales e intercantonales, teniendo en cuenta que en Costa Rica la división territorial administrativa está conformada por un nivel mayor, que son las provincias, un segundo nivel, los cantones. Hasta ahí llega la investigación. Tenemos un tercer nivel de desagregación, que son los distritos, pero ya ese nivel no acostumbramos a indagar sobre estos temas. No topamos con la misma suerte, digamos, en el caso de las variables que permiten investigar la migración internacional. Como podemos ver, no ha sido
los temas no han sido abordados de igual forma en cada censo. Aquí últimamente, bueno, ya perdimos lo que fue la nacionalidad legal, ya en este censo ya no investigamos esa variable, por razones que, bueno, bien todos conocemos de la problemática que pueda darse en torno a ella. Pero incluimos, por ejemplo, el tema de la emigración, o sea, no de la emigración, sino propiamente de los miembros de los hogares que se han ido a vivir al exterior, incluimos el tema de las remesas, e incluimos la variable sobre el lugar a donde se traslada la persona a trabajar. En términos operativos, acá podemos ver cuáles fueron las preguntas utilizadas. Por ejemplo, para medir el lugar de residencia habitual, nosotros no preguntamos o no tenemos una pregunta específicamente para captar y hacer anotaciones, sino que lo que lleva el censista es el bloque número 1, en donde dice área de empadronamiento. Ese es un número único que lleva el censista, el cual posteriormente es descodificado y que mediante una llave ahí es posible ver cuál es la provincia, cuál es el cantón, cuál es el distrito en el que reside esa persona. De ahí es de donde nosotros tomamos el lugar de residencia habitual. Luego tenemos, bueno, las dos preguntas tradicionales, lugar y país de nacimiento, lugar y país de residencia hace 5 años. Acá tal vez contarles que en sí la esencia de la pregunta es la misma pregunta que se utilizó en el censo 2000. Los criterios tal vez técnicos no variaron. Sí varió un poquitito la forma de operativizar esa información. Nosotros acá lo que hicimos fue incluir, por ejemplo, pases que no contenían las preguntas del censo 2000 y que hacían que las personas sobreestimaran o sobreregistraran datos. Tratamos de incluir, por ejemplo, en este caso, las preguntas iban precodificadas, ¿lo ven? Entonces únicamente el censista o la persona censista iba a marcar. Lo mismo cuando tenía que anotar el país, ¿verdad? El país de residencia o el país de nacimiento. Ahí tratamos de precodificar los principales países de origen, como lo son Nicaragua, Estados Unidos, El Salvador, ¿verdad? Principales países, en el caso costarricense. Esta modalidad nos permitió ahorrar tiempo en campo, porque lo que duraba el entrevistador anotando es terrible, ¿verdad? Más que nosotros adoptamos la modalidad de escanear la información, ya no digitamos, en esta ocasión no digitamos. Entonces, lo que era escribir Desamparados con buena letra, en mayúscula, perdón, lo que era escribir San José, Alajuela, Cartago, Guanacaste, con buena letra, todo en mayúscula, vieran el tiempo que quita eso. Entonces, pensamos en precodificar. Por suerte, nosotros tenemos, son poquitas las provincias y lo pudimos hacer. No podíamos prescindir de ellas porque en Costa Rica, no sé, tal vez les pasa a ustedes lo mismo, quedarnos con el nivel de cantón no nos sirve porque hay cantones, 10 cantones que se pueden llamar San Marcos, 5 cantones que se pueden llamar Santa María. Entonces siempre necesitamos ubicar el cantón dentro de la provincia que realmente nos están respondiendo. Bueno, otras preguntas relacionadas también con el tema de la migración internacional. Por primera vez incluimos lo que fue el año de llegada, pero en rangos o en periodos de referencia. Siempre lo habíamos hecho anotando el año puntualmente, y en esta ocasión, con la finalidad más que todo de tratar de reducir el ignorado de esa pregunta, fue que capturamos rangos. Y la indicación era únicamente si la persona desconoce o no recuerda el año exacto de llegada, pregunte por rangos. Y bueno, tenemos que analizar los resultados de esa pregunta, que sí son alentadores, bajó un poco el ignorado y hemos podido, nos permite reconstruir con mayor propiedad
los rangos de años de llegada, que en realidad es lo que se publica, ¿verdad? Uno no publica años puntuales, sino rangos como para ver flujos, ¿verdad? Luego, la pregunta 7 y 8, bueno, fue la que se utilizó para capturar la cantidad de miembros que se habían ido a residir al exterior. También ahí tratamos de anotar lo menos posible y de ir marcando si se había ido 1, 2, 3, 4, 5 personas. La pregunta 8 sobre remesas, envío y recepción de remesas. Y la pregunta que les hablaba, la número 29, que es la que determina el lugar donde trabaja la persona. También la hicimos a nivel de provincia y a nivel de cantón. Aquí, bueno, a nivel de varios cantones, porque hay gente que también se traslada a trabajar a varios cantones, entonces es difícil determinar cuál era el principal, entonces decidimos incluir ahí una categoría más. De igual forma, la gente que se traslada a trabajar a otro país. Y aprovechamos la pregunta, vean que la pregunta en la categoría 1, la aprovechamos para determinar aquella población que realiza sus actividades dentro de la vivienda. No solo indicando con esa categoría que lo realiza dentro del mismo cantón, sino yendo un poquito más allá y tratando de captar lo que denominamos la vivienda productiva, ¿verdad? Que por lo general es de esperar que, bueno, ahí hay que hacer todo un análisis, pero ver cuánta población está realizando actividades productivas dentro de las viviendas. Entonces, bueno, eso creemos que fue una novedad también este censo y una pregunta muy solicitada por los usuarios, sobre todo del Banco Central, que les interesa hacer relaciones con productividad, de trabajo informal y ese tipo de cosas. Dígame. Sí, correcto, se investigan en hogar. La pregunta 7 y 8 son variables de hogar. No, a nivel de hogar, perdón, sí, a nivel de hogar las hicimos, sí. Ajá, y las otras sí son la 6, la 29 y las otras dos anteriores sí son a nivel de persona y de todas las viviendas. Bueno, en resumen, como les dije, nosotros cambiamos el formato de las preguntas, no en sí el contenido. Consideramos que, aunque no es muy recomendado este formato de pregunta anidada, no quedaba otra opción. En el censo piloto hicimos muchas pruebas de tratar de hacer las preguntas en forma separada, pero se nos hacía una batería de preguntas enormes, una cantidad de pases también inmanejables. Visualmente el cuestionario quedaba grande y nos decían, no puede pasar de una hoja toda la conformación del módulo, ¿verdad? Tienen tanto espacio, entonces todo eso pesó tanto que nosotros, bueno, terminamos realizando esfuerzos y acudiendo a esa modalidad de pregunta que aunque no es muy recomendable, pues la trabajamos así. Ahora esperamos ver resultados favorables, ¿verdad? Siempre hubo sus ciertas limitaciones ahí, pero por lo menos logramos simplificar el cuestionario, hacerlo visualmente tal vez más ágil y menos pesado y lograr la simplificación sobre todo, que era lo que necesitábamos. Marcar el lugar, ¿verdad? Marcar en lugar de escribir, eso nos facilitó mucho el tiempo en campo, sobre todo el tiempo de llenado. Y consideramos que contribuye a mejorar la captura de los datos, porque si se escribe mal, ese lector no va a poder leer bien esa información y de ahí se van a generar mayores atrasos en el procesamiento de la información, ¿verdad? Que coger un código ya precodificado es otra cosa. Bueno, la lista de provincias y de países facilitó el llenado, redujo tiempo de recolección. El uso de pases contribuyó, creo que sí, bastante en lo que fue la integridad de la información, sobre todo en el procesamiento, saber cuánta población que me contestó aquí me tiene que estar pasando para acá, ¿verdad? Que eso es algo que hay que controlar muchísimo en el procesamiento. Bueno, respecto siempre al procesamiento, ¿qué esperaríamos? Que las preguntas de migración en su conjunto no sobrepasen los niveles o porcentajes de imputación
asignados en tiempos pasados, ¿verdad? No tendríamos por qué. Más bien estamos optimistas y creemos que si bien, como es natural, hubo subregistro, también hubo sobreregistro, que en realidad el sobreregistro es un porcentaje que va a quedar ahí implícito en los porcentajes de imputación, pero que en realidad no afectan la calidad del dato, ¿verdad? Porque es más quitar y quitar y quitar información que no procede. Como gente que dijo vivir en este mismo cantón y como veían las casillas ahí, pues anotaban el nombre del mismo cantón. Eso es información de suprimir, ¿verdad? Entonces, al final, esperamos tener ahí una mejoría en los porcentajes de imputación y si no hay mejoría, pues consideramos que no hay razón para aumentar esos porcentajes. En cuanto a la captura y codificación de los datos, como ya les dije que la información nuestra fue a través de, la procesamos a través de lectora óptica, la capturamos a través de escáner y mediante un proceso automatizado se iban a codificar las preguntas, tanto las geográficas como las otras, ¿verdad? Como las económicas. No pudimos obviar un proceso manual. No nos lo quitamos de encima, porque eliminarlo implicaba dejar un dato en blanco. Entonces ahí, paralelamente, donde estaban los muchachos procesando y escaneando, porque eso va en flujo, ¿verdad? Llegaban a las estaciones de trabajo datos ilegibles, datos en blanco, localidades que los diccionarios no encontraban. Entonces teníamos ahí dos expertos de la unidad de cartografía que se conocen todas las localidades y nombres de los diferentes lugares y en pantalla ellos iban determinando caso por caso, diciendo esta localidad sí, con propiedad está ubicada aquí tal código, esta otra póngale este código. Y fue un trabajo laborioso, no por codificar en forma automatizada, la lección es esa. No por hacerlo así se quita uno esa parte. Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, porque ahí de hacerlo se hace, pero hay que prever tiempo además y recurso humano también, ¿verdad? Entonces, tener eso muy presente. Dentro de las consideraciones finales, bueno, yo rescataría, ¿verdad? Como ya bien lo sabemos, la utilidad de los censos de población como fuente principal para el estudio de la migración, señalar que los criterios y conceptos utilizados en esta ocasión en el módulo de migración corresponden a los que tradicionalmente hemos utilizado, no hemos cambiado conceptualmente las preguntas ni no hemos sido no hemos introducido variantes en ese aspecto. Referente al proceso de capacitación, sí, tal vez señalar que fue unas de las preguntas o el módulo de inmigración fue cansado dictarlo a los empadronadores. Por muchas razones, la gente no está familiarizada con el tema, las preguntas en sí no son fáciles, tal vez a la vista no resultan preguntas cómodas, ¿verdad? Para formularlas. Incluso el informante tiene que tener muy claro de quién le estoy hablando, si le estoy hablando de usted, si le estoy hablando de la mamá. Eso hay que explicarlo tanto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno investiga el lugar de nacimiento en función del lugar de residencia de la madre, cuesta que la persona empadronadora comprenda por qué se hace así y más la persona declarante. Entonces muchas veces hasta hay que entrar y explicarle, porque de repente el declarante siente que es que yo le estoy haciendo preguntas sobre su mamá. Entonces ahí hay que tener un hilo conductor, ¿verdad? Para no ir a ocasionar sesgos mayores. Entonces decirles que bueno, ese proceso de capacitación fue pesado, fue uno de los más engorrosos junto con el módulo de empleo, esos dos. Dentro de las limitaciones operativas que persisten, sinceramente decir que no las pudimos reducir ni apartar. Sí pudimos estar conscientes de que persisten, de que las teníamos y que los datos van a tener las limitaciones ya conocidas, como por ejemplo reconocer que el criterio de utilizar la residencia habitual
pues nos refleja menor presencia de extranjeros, ¿verdad? Porque ahí entra en juego ya el tiempo de permanencia en el país, que me voy, que entro, y esas entradas y salidas no se captan, ¿verdad? Y es la dinámica de mucha población, sobre todo en las áreas fronterizas, entran y salen en periodos muy cortos, y siempre los vemos, los estamos viendo, pero no quedan registrados, ¿verdad? Entonces eso, advertírselo muy bien al usuario, a la prensa, a la población, para que comprendan un poco que no es que el dato, por ejemplo, de la población extranjera, no es que está subestimado, es el concepto mismo el que hace que los datos sean de esa forma. Sabemos que los movimientos internos no se captan, entonces ahí puede haber una subestimación del fenómeno migratorio. Persiste el problema del recordatorio, ¿verdad? Recordar dónde vivía yo hace 5 años, o dónde vivía mi madre o mi hermana hace 5 años, en ocasiones no resulta fácil. Y en el tema de la emigración, pues reconocer que podemos estar teniendo ahí una omisión, sabemos que la estamos teniendo de aquellos hogares en los que todos los miembros del hogar se fueron, ya no los captamos, ¿verdad? Pero tenemos que vivir con eso. Y luego el posible sesgo que se puede dar también en cuanto a considerar residente o miembro de un hogar a una persona que ya se ha ido, y la determinación de si esa persona en el momento de irse era o no miembro de ese hogar. Pero entonces ahí también eso quitó su tiempo para explicarle a la persona declarante y tratar de no traer personas que no fuesen miembros de los hogares entonces cuando la persona emigró. Pero bueno, en términos generales, esa ha sido la experiencia, por ahí vamos, y el desafío ahora del INEC y del proyecto del censo es, sobre todo, estamos trabajando fuertemente en lograr la oportunidad de los datos. Saliendo los datos ahora en mayo, estamos satisfechos porque esa fue la fecha que nos propusimos. Queremos lograr que la información censal sea de gran utilidad, no solo para ciertos sectores. Nosotros tenemos que educar, tenemos que hacer cultura, tenemos que hacer conciencia, tenemos que hacer que la población utilice los datos, que es lo que no está haciendo, ¿verdad? Entonces queremos que el censo no sea un estudio que da datos puntuales en un momento determinado y ya todo el mundo se olvidó del censo. No queremos eso, ¿verdad? O sea, queremos contribuir a cambiar esa situación. Queremos demostrar que hubo una mejora en la calidad de los datos, ojalá que sea así, y aumentar sobre todo las posibilidades de análisis en todos los campos, en especial en este campo de los fenómenos migratorios, en donde hay muchísimo que investigar, pero también hay desconocimiento de cómo hacerlo. Entonces ahí, siendo conscientes de eso, luchar y trabajar fuertemente en tratar de explotar la información que tenemos y que tanto le cuesta a los países y a nosotros mismos como ciudadanos, ¿verdad? El costo de tener la información ahí y no utilizarla es grave. Entonces, por ahí es donde estamos trabajando, y una herramienta que queremos utilizar es empoderar al usuario. Ya eliminar y erradicar aquello de que si necesito un dato, por más simple que sea, entonces el Instituto de Estadística me lo genera, me lo hace, me lo manda. No, usted, señor usuario, va a poder hacerlo, hágalo así. Cuesta tiempo, hay que hacer todo un proyecto, hay que andar de institución en institución. Bueno, vamos a ver ahí cómo le entramos, pero queremos ser optimistas en que la situación cambie un poquitito, ¿verdad? Entonces tenemos fe de eso. Por último, bueno, yo aquí, antes de venirme y ahí en carrera con datos muy preliminares, incluso datos sucios porque todavía no tenemos la base de datos, ya hemos estado ahí haciendo ensayos sobre las matrices de migración, pero bueno, hay que hacer todo el análisis, ¿verdad? Aquí como ejercicio, pues nos salieron, tal vez ahí más adelante con asesoría, no importa, a través de los medios electrónicos y todo, ahí podemos ir recibiendo un poco de orientación, ¿verdad? A fin de no quedarnos con las mismas tablitas de siempre, ir un poquitito más allá. Entonces, bueno, hasta ahí sería nuestra presentación. Muchas gracias. Gracias, Olga, muy amable.